Hola, yo soy Diácono Kyle y bienvenidos a la tercera parte en nuestro estudio del sufrimiento. Pues en la segunda parte pensábamos en la vida de Jesús y su sacrificio en la cruz. Jesús demuestra por su vida cómo debemos vivir. Entró al mundo del sufrimiento como un hombre, y en obediencia Jesús nos dio su vida para todos. Y entonces, por la resurrección, Jesús es victorioso. Él derrotó el pecado y la muerte. Y hoy vamos a enfocar en qué manera podemos unirnos al sufrimiento de Jesús. Pues cuando pensamos en la vida de Cristo, está bien, pero ¿qué hay de nosotros? Todavía sufrimos. Pues San Juan Pablo II dice esto: llevando a efecto la redención mediante el sufrimiento, Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente, todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Podemos ayudar a Jesús con la redención por nuestro sufrimiento. Nosotros continuamos la misión de Cristo en el mundo. Por el Pentecostés hemos recibido el Espíritu Santo y podemos trabajar con Jesús para la salvación de todos. Y este trabajo, esta misión, requiere algún sufrimiento. San Pablo, el apóstol y autor de muchas cartas en el Nuevo Testamento, será nuestro compañero de hoy. Y él demuestra para nosotros el sufrimiento en la luz de fe. Y él describe su sufrimiento en la segunda carta a los Corintios. Él dice esto: 5 veces fui condenado a los 39 azotes, 3 veces fui apaleado, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué, y 1 vez pasé un día y una noche perdido en alta mar. Viajes frecuentes, peligrosos de ríos, peligros de bandidos, peligros por parte de mis compañeros, peligros por parte de los paganos, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y agotamiento, con noches sin dormir, con hambre y sed, con muchos días sin comer, con frío y sin abrigo. Además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Pero después de todo esto, él también dice: suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y para San Pablo, lo que falta es el sufrimiento suyo. Vamos a mirar unas maneras en que el sufrimiento tiene valor. Estamos invitados a vivir el misterio del sufrimiento en nuestras vidas. Y por todo, tenemos que enfocar en Jesús. Por el sufrimiento, podemos unirnos espiritualmente con Cristo. San Pablo dice a los Corintios: en todo apremiados, pero no acosados, perplejos, pero no desconcertados, perseguidos, pero no abandonados, abatidos, pero no aniquilados, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Cristo, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro tiempo. Personalmente, podemos experimentar la muerte de Jesús en nuestros cuerpos, como San Pablo. Con la fe, podemos redescubrir nuestro sufrimiento. Y por el sufrimiento, podemos redescubrir nosotros mismos. San Juan Pablo II dice esto: cuando este cuerpo está gravemente enfermo, totalmente inhábil, y el hombre se siente como incapaz de vivir y de obrar,
tanto más se ponen en evidencia la madurez interior y la grandeza espiritual, constituyendo una lección conmovedora para los hombres sanos y normales. Cuando sufrimos, tenemos una unión con Cristo. Tenemos que unirnos espiritualmente con Él. Es un movimiento espiritual. También podemos sufrir por los demás. San Pablo dice, suplo lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Pues no es como el sacrificio de Cristo no era completo. Mejor dicho, el sacrificio de Cristo siempre está abierto. Está abierto para que nosotros podamos unirnos a Cristo, para que podamos continuar su misión, para dar la vida para los demás. San Pablo a los hermanos dice, les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Cuando sufrimos, estamos motivados a ayudar a los demás, especialmente a los que sufren en circunstancias similares. Esto abre las puertas de la solidaridad. Un ejemplo, si una mujer sufre de un cáncer específico, entonces cuando un hombre recibe el mismo diagnóstico, ella puede sufrir con él, puede compartir la carga. Es como sufrir por los demás. También el sufrimiento fomenta la madurez. Para ser miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que asumir la responsabilidad. No es un paseo gratis. El sufrimiento es esencial en la misión de la Iglesia. Oímos en los Hechos de los Apóstoles, por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de Dios. Serán muchas tribulaciones. El reino de Dios requiere una madurez, un sacrificio que está desarrollado por el sufrimiento. Como oímos en el Antiguo Testamento, el sufrimiento puede ser una prueba, a veces una prueba muy difícil. Pero aquí encontramos la paradoja de la debilidad y la fuerza. La prueba es para recordarnos que somos creados, no somos el creador. Necesitamos confiar en la fuerza de Dios. San Pablo dice a los Corintios, muy gustosamente pues, continuaré gloriándome en mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Mis debilidades, la fuerza de Cristo. Y a los hermanos, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabedores de que la tribulación produce la paciencia una virtud probada, y la virtud probada la esperanza, y la esperanza no quedará confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en nosotros, en nuestros corazones, por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. El ejemplo de San Madre Teresa. Ella no parece fuerte, pero ella tiene la fuerza de Dios por su debilidad. El sufrimiento nos abre al poder salvífico de Dios. San Juan Pablo II dice esto: el sufrimiento, más que cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la gracia que transforma las almas. Sufrir es estar susceptible, es estar abierto a la gracia del Espíritu Santo. El sufrir. Dios quiere actuar por el sufrimiento, evidente por la pasión de Jesús. Y nuestra debilidad nos dispone recibir la gracia del Señor. ¿Qué más? San Juan Pablo dice que es posible encontrar alegría en el sufrimiento. Y parece un poco loco decirlo, pues la alegría es un fruto del Espíritu.
no es lo mismo como la felicidad. La alegría es algo espiritual. San Pablo dice a los romanos, «Tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros». Compartir la cruz es encontrar al Jesús resucitado. Y cuando nos unimos a Jesús, encontramos la alegría de la resurrección. También en el sufrimiento hay un llamado, una vocación. Es como Jesús dice, sígueme, ven, toma parte con tu sufrimiento en esta obra de salvación del mundo, que se realiza a través de mi sufrimiento, por medio de mi cruz. San Juan Pablo II dice, a medida que el hombre toma su cruz, uniéndose espiritualmente a la cruz de Cristo, se revela ante él el sentido salvífico del sufrimiento. Y hay alegría en la superación del sentido de inutilidad del sufrimiento. La alegría es posible con un sentido verdadero del sufrimiento, el sentido salvífico, el sentido que Jesús nos dio. Ahora tenemos unas preguntas para reflexión. ¿Puedo yo ser honesto en medio del sufrimiento? ¿Puedo contemplar el crucifijo, el signo del sufrimiento y amor? ¿Es el sufrimiento un llamado a la reflexión interior? Cuando sufrimos tenemos que parar y afrontar la realidad. ¿Es el sufrimiento una invitación a la oración? ¿Ayuda mi sufrimiento a los demás? Si no, ¿puedo confiar en que Dios ve mi sufrimiento? ¿Y qué podríamos aprender en nuestro sufrimiento? ¿Podemos comprender el sufrimiento de los demás? ¿Podemos comprender la fragilidad de la vida? ¿Es una experiencia de purificación? Pues todavía hay la pregunta, ¿por qué sufrimos? Y San Juan Pablo II dice esto. Ciertamente pone muchas veces esta pregunta también a Dios, al igual que a Cristo. Además, no puede dejar de notar que aquel a quien pone su pregunta sufre él mismo y por consiguiente quiere responderle desde la cruz, desde el centro de su propio sufrimiento. Sin embargo, a veces se requiere tiempo, hasta mucho tiempo, para que esta respuesta comience a ser interiormente perceptible. En efecto, Cristo no responde directamente ni en abstracto a esta pregunta humana sobre el sentido del sufrimiento. El hombre percibe su respuesta salvífica a medida que él mismo se convierte en partícipe de los sufrimientos de Cristo. En la última parte, reflexionaremos en otras preguntas y cómo podemos ayudar a los que sufren. Hasta luego. Dios te bendiga.